Hola, arrancamos con una nueva explicación. Hoy vamos a desentrañar un pequeño pero potentísimo elemento del idioma alemán. A ver, para cualquiera que haya intentado expresar una condición en alemán, es un secreto a voces que la precisión lo es absolutamente todo. Así que hoy nos vamos a centrar en dominar, de una vez por todas, los matices de la palabra condicional falls. Es una de esas palabritas mágicas que puede transformar por completo el tono de una frase. Entenderla bien nos va a dar muchísima más naturalidad y exactitud a la hora de estructurar nuestros pensamientos. ¡Vamos a por ello! Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, was bedeutet eigentlich falls? O lo que es lo mismo, ¿qué significa realmente? Segundo, die Satzstruktur mit falls, la estructura de la oración. Tercero, der Unterschied wenn versus falls, esa clásica diferencia entre ambas. Cuarto, Hauptsatz oder Nebensatz zuerst, el orden de la oración. Y quinto y último, reale o de irreales situaciones, para ver qué pasa con las situaciones reales o irreales. Con estos puntos, todo nos quedará clarísimo. Vamos con la sección 1. Was bedeutet eigentlich falls? ¿Qué significa realmente? En su definición más básica, falls se utiliza en alemán como una conjunción condicional. O sea, esto significa que sirve para expresar una condición que sí o sí debe cumplirse para que ocurra otra acción. Para los hispanohablantes, el atajo mental más fácil para entender falls es conectarla con nuestras propias palabras. Equivale casi siempre al condicional sí, o, en ciertos contextos donde queremos hilar muy fino y ser aún más precisos, encaja a la perfección con la expresión en caso de que. Esta es nuestra base, los cimientos para empezar. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante de esta palabra no es solo la gramática mecánica, sino el matiz emocional y de intención que aporta. En alemán, usar falls suena perceptiblemente más incierto, bastante más cauteloso que otras palabras condicionales. Es una cuestión pura y dura de actitud. Al elegir usar falls, se introduce inmediatamente una capa de precaución. Es casi como si quisiéramos recalcar a quien nos escucha que la situación es, literalmente, solo una posibilidad y en ningún caso una garantía. Pasamos a la sección 2. Der Satzstruktur mit falls. La estructura de la oración. Si vemos esto como armar un pequeño rompecabezas o como seguir unos pasos arquitectónicos muy exactos, construir la oración se vuelve infalible. Cuando usamos falls, por lo general estamos arrancando una cláusula subordinada, una Nebensatz, y se construye exactamente así. Paso 1, empezamos con la palabra mágica, falls. Paso 2, justo después metemos el sujeto de la oración. Y atención aquí, porque viene el paso 3, que es la regla vital de toda esta estructura. El verbo conjugado sale volando y se coloca absolutamente al final de la frase. Ni en el medio, ni al principio, al final del todo. Vamos a ver cómo funcionan estos pasos estructurales en situaciones del día a día. En el primer ejemplo tenemos la cláusula falls du Zeit hast, es decir, si tienes tiempo. A esta le sigue la cláusula principal können wir Kaffee trinken, podemos tomar café. Resulta fundamental fijarse muy bien en la ubicación exacta del verbo hast. Está justo al final de la primera parte, pegadito antes de la coma. Y pasa exactamente lo mismo con el escenario del clima. Falls es regnet, si llueve. El verbo regnet cierra su cláusula correspondiente. No hay excepciones, es una regla constante e inquebrantable. Y llegamos a la sección 3. Der Unterschied, wenn versus falls. La gran diferencia entre ambas. Aquí podemos ilustrar de maravilla lo que podríamos llamar la escala de certeza. A ver, si decimos wenn ich Zeit habe, komme ich, nos mantenemos en un terreno completamente neutral y general. Es un simple y llano si tengo tiempo, vengo. Sin embargo, si le damos una vuelta y decimos falls ich Zeit habe, komme ich, la certeza cae en picado. Es una declaración muchísimo más cautelosa que en nuestra mente deberíamos traducir como un si llego a tener tiempo o en el caso de que tenga tiempo, vengo. El contraste entre esa neutralidad general y esta cautela tan específica es enorme. Así que el meollo del asunto, el punto absolutamente crucial aquí, es el nivel de expectativa. Al decantarnos por usar esta conjunción específica, falls, estamos lanzando una señal clara de imprevisibilidad. Quien habla está admitiendo, con total sinceridad, que no tiene ni la más remota idea de si esa condición realmente se va a cumplir o no. Es una incertidumbre total. Vamos a la sección 4. Hauptsatz oder Nebensatz zuerst? ¿El orden altera el producto? Hay que saber que en alemán la flexibilidad existe. No hay ninguna obligación de arrancar la frase con la condición. Podemos empezar perfectamente con la cláusula principal, la famosa Hauptsatz. Analicemos este caso. Ich rufe dich an, falls ich später komme, que viene a ser te llamo si llego más tarde. Lo clave aquí es que al empezar con la cláusula principal, el verbo rufe se queda tranquilo en su posición normal, en el segundo lugar. Es después cuando introducimos la condición con falls, y como acabamos de aprender, esa segunda parte sigue enviando su verbo conjugado directamente al final. Un mecanismo perfecto.
Para que el cerebro se acostumbre y construyamos un buen reconocimiento de patrones para la vida real, repasemos rápidamente estos escenarios sumamente prácticos. Pensemos en el día a día. Alguien necesita una mano. Falls du Hilfe brauchst. Que el transporte público nos deja tirados. Falls der Bus nicht kommt, nehmen wir ein Taxi. Que esperamos una llamada. Falls ihr anruft, bin ich nicht da. O de repente aprieta el hambre. Falls ihr Hunger habt, gibt es pizza. Todas estas son situaciones súper comunes donde esta estructura encaja como anillo al dedo. Nos movemos a la última sección, la 5. Reales o de irreales situaciones. Situaciones reales o irreales. Lo que nos lleva a una pregunta absolutamente fundamental para coronarnos como expertos en este tema. ¿Qué pasa con las situaciones irreales? ¿Qué sucede exactamente con la estructura cuando nuestras condiciones abandonan el mundo probable y entran de lleno en el terreno de la pura fantasía o de lo directamente imposible? Pues la respuesta nos da la regla de oro definitiva. Esta conjunción necesita estar anclada a la realidad sí o sí. False se utiliza de forma casi exclusiva para situaciones que son reales o que al menos tienen una posibilidad genuina de ocurrir, ya sea en el marco de tiempo presente o en el futuro. Vamos, que tiene que existir una posibilidad tangible, nada de castillos en el aire. Y por eso, para las situaciones hipotéticas, esas donde entra en juego el conjuntivo en alemán, hay que dar un paso atrás, volver a la palabra wenn y olvidarse de falls por completo. Lo correcto y natural es decir, wenn ich reich wäre, würde ich reisen. Si fuera rico, viajaría. Soltar un falls ich reich wäre es gramaticalmente incorrecto y nos haría sonar rarísimos. Si la condición es irreal, repito, falls simplemente desaparece de las opciones. Y para rematar nuestra explicación, aquí va la regla general para memorizar sin esfuerzo. Falls igual a weniger sicher, wenn igual a neutral, aber immer real. O sea, usamos false cuando hay menos seguridad, wenn para ser neutrales, pero ambas siempre se usan para situaciones reales. Es fascinante pensar cómo una palabra tan minúscula tiene el tremendo poder de alterar por completo el nivel de realidad y certeza en una charla. Pararse a pensar un segundo en cuánta seguridad tenemos antes de abrir la boca transforma por completo nuestra forma de comunicar. Ha sido un verdadero placer desentrañar este rompecabezas gramatical hoy. Hasta la próxima explicación.